María Valtorta, Cuadernos de 1943. María Valtorta y sus escritos. María Valtorta es una personalidad muy conocida en el mundo. Y sin embargo, para muchos, su nombre es nuevo, porque no resonó nunca en alas de la publicidad, sino que se abrió camino secretamente, casi como si hubiera ido llamando con discreción de puerta en puerta, o mejor, de corazón en corazón. Sus obras comenzaron a publicarse en Italia hacia la mitad de la década de los 50 y desde allí, poco a poco, su nombre llegó hasta los más apartados rincones de la tierra. Quien conoce este nombre sabe que pertenece a una gran escritora que fue ante todo una mística. Como mística y como escritora, la personalidad de María Valtorta es muy singular. María Valtorta nació el 14 de marzo de 1897 en Caserta, sur de Italia, de padres lombardos, y transcurrió su vida en varias ciudades de la Italia septentrional. Desde niña experimentó hacia Cristo un reclamo casi profético, acompañarlo en el dolor, voluntariamente acogido y generosamente ofrecido. Siguiendo su ejemplo, asoció al dolor el amor hasta el punto de que se identificaran en una cosa sola. Y a través de los sufrimientos, que ciertamente no eran un fin anhelado en la edad de los sueños y las esperanzas, cumplió en la madurez su vocación de donarse por completo. Hija única de un oficial del ejército y de una ex profesora de francés, María era inteligente, sensible, volitiva, generosa, propensa a la cultura, tendente a una profunda espiritualidad. Su padre era bueno y afable. Su madre, sin embargo, tan despótica, que obstaculizó y reprimió incluso sus más legítimas aspiraciones. A causa de ella, que 2 veces truncó su incipiente interés sentimental, María no se casó, ni pudo gozar plenamente del vínculo afectivo con su padre, ni cursar los estudios más adecuados a su personalidad, ni ser libre en su práctica religiosa. Pero la constricción más dura para María fue la que soportó en los últimos 27 años de su vida, cuando se vio obligada a guardar cama permanentemente por una parálisis de los miembros inferiores, cuyo origen se remontaba al bastonazo en los riñones que en su juventud le había propinado un subversor. En 1942, cuando hacía ya 8 años que estaba paralizada, conoció al padre Romualdo M. Miglorini, un fraile servita exmisionero que llegó en calidad de prior y párroco de Viarello, donde la familia Valtorta se había establecido desde hacía tiempo, luego de varios cambios de residencia. El padre Miglorini
se convirtió en guía espiritual de María y la indujo a escribir sus memorias. Ella, en poco más de un mes, volcó en los cuadernos que el mismo religioso le había proporcionado un raudal de recuerdos y sentimientos, revelando un excepcional talento literario al narrar sin reticencias su historia apasionadamente humana y heroicamente ascética. Antes de enfermarse, María Valtorta había practicado algunas formas de apostolado activo, ya como enfermera samaritana en el Hospital Militar de Florencia, ya como delegada cultural de las jóvenes de la Acción Católica en su parroquia de Viarello. Pero solo después de haber escrito desde su lecho de enferma la autobiografía, comprendió cuál era el proyecto de Dios a su respecto. Ofreciendo sin reservas, junto con sus sufrimientos, sus dotes naturales, se convirtió en la pluma del Señor y en el instrumento de una manifestación sobrenatural que puede ser considerada única en la historia de la literatura cristiana. Escribió sin interrupción desde 1943 hasta 1947 y con intermitencias en los años siguientes hasta 1951. Usaba los cuadernos que el padre Miglorini le seguía proporcionando, en los cuales escribía fluidamente de su propio puño con una pluma estilográfica. Aún en las fases agudas de su enfermedad y a veces entre dolores atroces, no dictó nunca, para no ser reemplazada ni siquiera en el acto de escribir. Ella misma había fabricado una carpeta que apoyaba sobre sus rodillas, de modo que sirviera de soporte al cuaderno. La enfermedad crónica y la intensa actividad como escritora no impidieron que María Valtorta, que quiso permanecer ignorada durante su vida, siguiera los acontecimientos del mundo, recibiera visitas de personas conocidas, escribiera cartas y se dedicara a las labores femeninas, sin contar con sus plegarias y penitencias, de las cuales fue testigo Marta Dicciotti, asistente providencial y fiel compañera desde 1935. Mas, una vez terminada su misión de escritora, comenzó a entrar en un estado de dulce apatía, de misteriosa incomunicabilidad que se fue acentuando a medida que pasaban los años, como si cada vez más la absorbiera una contemplación interior que, sin embargo, no alteraba su aspecto exterior. Sin recobrarse nunca, exceptuando algunos momentos de lucidez llenos de significado, terminó sus días en la casa de Viarello el 12 de octubre de 1961. Descansa en Florencia, en una capilla que da al antiguo claustro de la Basílica de la Santísima Anunciación. María Valtorta escribió de una vez, sin un esquema preparatorio y sin rehacer sus escritos.
más o menos 15.000 páginas de cuaderno. Esta notable producción literaria está publicada en el original italiano, en 15 volúmenes, además de la autobiografía. De ellos, 10 encierran la obra mayor y 5 las obras menores. La obra mayor es el Evangelio como me ha sido revelado. En sus 10 volúmenes narra el nacimiento y la infancia de María y de su Hijo Jesús, los 3 años de la vida pública de Jesús, su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, Pentecostés, los albores de la Iglesia y la Asunción de María. Describe paisajes, ambientes, personas y acontecimientos con el brío de una representación. Delinea caracteres y situaciones con habilidad introspectiva. Expone alegrías y dramas con el sentimiento de quien es partícipe de ellos realmente. Explica circunstancias históricas, ritos, costumbres, características ambientales y culturales, sagradas y profanas, con datos y detalles que los especialistas, exentos de prejuicios, consideran irreprochables. Y sobre todo, expone, a través de la extensa narración de la vida terrenal de Cristo, toda doctrina del cristianismo que la Iglesia Católica nos transmite. Las demás obras de María Valtorta son el libro de Azaría, comentario de las misas festivas, lecciones sobre la epístola de Pablo a los romanos, cuyo título ya expresa el contenido, y un grupo de 3 volúmenes titulados respectivamente Los cuadernos de 1943, Los cuadernos de 1944, Los cuadernos de 1945 al 1950. Los 3 volúmenes comprenden una miscelánea de textos que se refieren a explicaciones doctrinales, ilustraciones de pasajes bíblicos, directivas espirituales, notas de crónica, narraciones evangélicas, descripciones del martirio de los primeros cristianos, para terminar con un comentario sobre el Apocalipsis. Las obras de María Valtorta, en la lengua original italiana y en las traducciones, están editadas por el Centro Editoriale Valtortiano.